tiempo pasa, ¿verdad? Ya justamente el día de hoy estamos por iniciar nuestra clase número 3. Para quienes están por primera vez en el curso, de igual forma, siempre en la lámina de inicio tengo acá proyectada la información general del curso, el nombre del docente, Claudia Vázquez, quien estará acompañando durante el desarrollo de este curso, el contacto de correo electrónico y el número de teléfono. Si alguien que está en el grupo, acá en la sesión no está en el grupo de WhatsApp, por favor escribir para que lo podamos agregar y que también esté con la información disponible de acuerdo a lo que vayamos conversando o comunicando. Así es de que sean todos bienvenidos a una sesión más para nuestro curso, para incrementar nuestros conocimientos relacionados a la economía, ¿verdad? Y es que este es el objetivo principal por el cual estamos acá. Quiero agradecer que puedan apagar sus micrófonos en cuanto se vayan incorporando. Muy amable, para que no tengamos interferencia con los otros compañeros, ¿verdad? Y que de esta forma podamos tener la clase sin ningún inconveniente y que podamos escuchar de forma correcta, ¿verdad? Así es de que entrando en contexto, continuando con la unidad 1, tenemos la información relacionada a el funcionamiento del sistema económico. En esta oportunidad vamos a abordar los temas específicos de las necesidades, bienes y servicios, el problema económico y las soluciones al problema económico. Es así como vamos a estar tratando la información el día de hoy y vamos a ir desarrollando cada una de las definiciones, los conceptos y cómo estos también se manejan en la economía, ¿verdad? Previo a eso quiero compartirles una información y es que vamos a visualizar un video que nos permita de forma introductoria visualizar información general en cuanto a nuestro curso. Voy a dejar de compartir en este momento la presentación y les voy a proyectar un video. Solo por favor me confirman si lo visualizamos y si se escucha correctamente. Un momento, por favor. Solo por favor me confirman si estamos visualizando. En este momento voy a reproducir para que podamos escuchar. Sí, licenciada. Muchas veces se asocia la economía solo con... Gracias por confirmar. Vamos a visualizar. Se detuvo el video. ¿Qué manda? Se detuvo el video, Lee. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas.
Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Banco Central del Uruguay. Gracias. Yo creo que solo tal vez me confirman si se visualiza y escucha ahora. Solo me confirman si se escucha ahora, se visualiza. Sí, Lick. Pero Gracias. no se ve, se está compartiendo pantalla. Bueno, ahorita vamos a compartir nuevamente nuestra presentación y de igual forma yo les voy a estar compartiendo el enlace del video que recién visualizamos. La verdad es que es un video bien corto, pero nos hace énfasis específicamente para retroalimentar lo que es la economía, ¿verdad? Cómo es el enfoque que vamos a abordar, y es que esta ciencia específicamente no solo se refiere al dinero, ¿verdad? También se refiere a cómo las personas administran, y es lo que veíamos en nuestra clase previa, en nuestra clase anterior, cuando veíamos que la economía proviene de las palabras griegas que significa pues administrar de forma oportuna los recursos que son escasos, ¿verdad? Y de este modo es como también se da el enfoque de micro y macroeconomía. Ya veíamos y vamos a verlo el día de hoy también como el enfoque que la ciencia le da a cada uno. Así es que vamos a verificar la información. Solo quisiera escuchar respecto a lo que investigamos, qué idea tenemos ahora de lo que es una necesidad. De forma voluntaria pueden levantar la mano, yo les puedo dar la palabra y vamos a ir comentando entonces qué es una necesidad de acuerdo a la investigación que realizamos. Adelante, Samuel. Licenciada, pues yo lo que investigué y lo que pude captar de lo que es una necesidad, dice que es todo aquello que el ser humano necesita para poder subsistir y, y para poder vivir dentro de la sociedad. Gracias, muy amable. Tengo la solicitud de Laura, si me pudiera indicar, por favor. Sí, Adelante. buenos días, licenciada. Buen día. Sí, con lo que yo investigué, o sea, a la hora de investigar aparecen muchas necesidades de definiciones. las personas, ¿verdad? Ajá, y Sí, es definiciones. Por ejemplo, mencionaba ahora que tiene una necesidad como de la naturaleza, aparte de lo material, también es de la naturaleza. Y aparte de eso, ahí me tiraba que habían necesidades primarias, secundarias, lo principal que necesita el hombre, ¿verdad? Entonces, ahí tiraba muchas necesidades de las personas que a veces uno piensa que solo es el dinero. Sí, es correcto, ¿verdad? Sí, es muy amplio. Si hablamos de una definición, yo creo que nos quedamos cortos, pero de eso se trata, de que ya escuchemos qué idea tenemos y cómo pues abordamos la investigación. Gracias, Laura. Tengo la solicitud de Alba. Adelante. Buen día. Pues una carencia es una necesidad, es una necesidad, es una falta de algo, es algo que nos hace falta. Gracias, muy amable. ¿Alguien más que nos quiera compartir la idea o la definición? Tengo la solicitud de Coraima. Adelante.
Buenos días, licenciada. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. La necesidad pues es la carencia de algo y pues es cuando el hombre o la persona, ¿verdad?, puede satisfacer sus necesidades y pues ya que las necesidades pueden ser tangibles e intangibles, son cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, como por ejemplo el aire, el agua, también transportes públicos, muchas cosas más. Sí, es correcto. Muy amable. Gracias. Tengo la solicitud de Elber. Adelante. Muy buenos días, licenciada. Yo solo haciendo un poco de enfoque con la historia, ¿verdad? Que el ser humano desde siempre ha tenido necesidades. Por ejemplo, uno de los momentos es que cuando existió el trueque, como en esos entonces no existía la moneda ni nada por el estilo para comprar sus necesidades de ellos. Así decirlo, si yo tenía manzanas y necesitaba limones, tenía que ir con el que tenía limones y regalarle manzanas para que él me regalara limones. Esa es una de las... Intercambio de bienes. Sí. Gracias, muy amable. Gracias. Tengo la solicitud de Pedro. Adelante. Sí, licenciada, muy buenos días. ¿Qué tal? Yo lo que según entiendo, la necesidad, yo creo que existen varios tipos de necesidades. Tal vez uno como ser humano, como dijo la compañera, de alimentación, de vestir, la necesidad de uno de vestir, ¿no? Como ser humano. Y existen varios tipos de necesidades. Gracias, muy amable. Gracias a quienes nos aportaron ahí sus ideas de acuerdo a su experiencia, a su conocimiento y a la investigación que realizaron, ¿verdad? Y es que sí es muy importante. Tengo la solicitud, no sé si desean hablar nuevamente o quedó ahí activada la solicitud de Coraima. Gracias, muy amable. Perfecto. En este sentido, vamos a ir visualizando entonces nuestro tema principal, el funcionamiento del sistema económico. Cuando hablamos del funcionamiento del sistema económico, nos referimos al conjunto de procesos que tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades. Y por eso es importante partir del conocimiento de esto, de verdad que es una necesidad. Ya hablábamos, es una carencia de algún bien, es un deseo, es una manifestación psicológica, física. Ya vamos a verificar una definición que nos permite entrar de fondo a este tema. En este sentido, el funcionamiento del sistema económico entonces es el conjunto de procesos que tienen como objetivo satisfacer las necesidades a través de la distribución de recursos. Se va a escuchar muy repetitivo la administración de recursos, pero recordemos el origen de nuestra palabra, el origen de estudio de esta ciencia es entonces administrar de forma eficiente los recursos que son escasos, ¿verdad? Y este es el punto de partida, el punto medular, el punto clave con el que visualizamos la información la semana anterior, y esto lo vamos a ir abordando durante el desarrollo del curso, ¿verdad? Entonces tengamos muy en claro que el funcionamiento del sistema económico es el conjunto de procesos. Ya vamos a ver qué procesos, ¿verdad? Y cómo estos pues van a satisfacer las necesidades de la sociedad. Es importante también tener en consideración que el funcionamiento del sistema económico radica o inicia entonces en las necesidades. Y como decía el compañero, desde que el hombre nace, desde su existencia, ya viene o tiene necesidades tanto psicológicas, fisiológicas, y ya vamos a ir viendo cada una de las clasificaciones, ¿verdad? Y cómo estas necesidades también van a ser cubiertas. Y es que también nos indica que entonces, de acuerdo a las necesidades, necesitamos bienes o servicios, ya sean tangibles o intangibles, para cubrir la necesidad. Pero en cuanto esto avanza, existen también problemas y soluciones, porque a eso pues necesitamos responder qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién, ¿verdad? Entonces, este es el funcionamiento del sistema económico. Parte de las necesidades, estas necesidades necesitan ser cubiertas por bienes, pero para que estos bienes sean generados, necesitamos también generar la producción.
Y esto pues ya viene en una serie de problemas y soluciones ante las necesidades, ¿verdad? Y es así como vamos haciendo la relación correspondiente para ir comprendiendo cada uno de los términos que vamos a ir verificando. En esta lámina solo me confirman, tengo en la presentación la lámina que indica una definición de necesidad. Por favor, si pudieran de forma... sí, gracias. Si no, pueden utilizar el chat también, que estamos visualizando también la información que ahí estamos proyectando, ¿verdad? ¿Necesita hablar Elmer, Samuel? ¿O se le activó por error? No hay problema. Gracias, muy amable. Gracias por confirmar. Veamos entonces. En esta filmina tenemos una definición en lo que respecta a la necesidad. Y una forma muy sencilla es que una necesidad es una manifestación natural, interna, que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. Desde ahí partimos con una necesidad, porque es una necesidad natural. Es una necesidad que nace desde el interior del ser humano, desde que piensa, y las necesidades son continuas, ¿verdad? Siempre buscamos satisfacer necesidades de una u otra forma. Siempre existe una necesidad. Eso es constante y lo tenemos que tener presente. Usted satisface una necesidad, pero surge otra, ¿verdad? Entonces, el ser humano está en constante evolución, movimiento, y en función de ello también en constantes necesidades, ¿verdad? Es importante conocer o recordar también que la necesidad nos lleva también a administrar los recursos, ¿verdad? Porque la economía nos ayuda a administrar los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Y ahorita usted ya viene entonces enfocando o interpretando, haciendo la relación, imaginando cómo es que usted administra o gestiona sus necesidades, porque en función de ello también se va a manifestar la economía, cómo usted administra los recursos escasos para poder cubrir esas necesidades. Y es que las necesidades pueden ser físicas, psíquicas, simples, complejas, reales o imaginarias, ¿verdad? Pero en todos los casos su manifestación implica un gasto. Y de esto pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Cada uno sabe en cuanto a cada vez que implica cubrir una necesidad, necesita desembolsar unidades monetarias. O como lo veíamos en la historia también, a través del intercambio de bienes, ¿verdad? Entonces esto necesita un gasto, un desembolso, y es ahí donde ya se manifiesta o hace énfasis la economía. ¿Cómo entonces administramos los recursos que poseemos para satisfacer las necesidades? Y es que en este punto el ser humano necesita saber satisfacer ciertas necesidades para poder sobrevivir. Entonces este es el punto de partida. Siempre vamos a contar o a manifestar necesidades de diferente índole, ¿verdad? Y en este sentido, siempre vamos a tener presente la economía, porque esto nos va a permitir entonces administrar los recursos para cubrir esas necesidades. Vamos a verificar el proceso de satisfacción de necesidades. ¿De dónde parte? ¿Cómo surge? No sé si alguien nos necesita comentar algo o solo se le activó el micrófono por error. Perfecto, no hay problema. En cuanto alguien necesite comentar algo, por favor, puede levantar la mano y con todo gusto le damos el uso de la palabra, ¿verdad? Veamos entonces, en esta lámina tenemos de forma gráfica cómo es el proceso de satisfacción de necesidades. Partimos entonces de ese deseo interno que le llamamos entonces necesidad. ¿Y por qué tenemos una necesidad? Porque tenemos la carencia de algún bien, de algún servicio. Cuando usted pues no le hace falta algún bien, algún servicio, podemos decir entonces no tiene una necesidad. Pero el ser humano por naturaleza siempre manifiesta diferentes necesidades y pues a partir de ese punto genera entonces el proceso de cómo satisfacer esas necesidades.
Partiendo de la carencia de algo, vamos al punto número 2, donde nos hace énfasis al deseo, ¿verdad? Y es que ahí se manifiesta el impulso para satisfacer una necesidad. Veamos el enfoque de la necesidad de alimentación. La necesidad radica desde el pensamiento, desde la función del sistema interno, del proceso digestivo, por ejemplo, pero entonces vamos al deseo, el impulso para satisfacer una necesidad. ¿Cómo la va a satisfacer? A través de una comida. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente desea comer? Entonces, vamos a las acciones. Y estas acciones son las conductas dirigidas hacia una meta. ¿Qué es lo que va a hacer para comer entonces? Va a cocinar, va a comprar algo o simplemente no hace nada, ¿verdad? ¿Cómo va a satisfacer esa necesidad? ¿Qué acciones va a tomar? ¿Qué conductas dirigidas hacia satisfacer esa necesidad? Y el punto número 4 nos lleva a la parte última, a la parte final, donde ya generamos la satisfacción. Y esta es la disminución del impulso. Y entonces con ella cubrimos la necesidad que originalmente se creó. Este es el proceso de forma sencilla, el proceso de satisfacción de necesidades. Acá lo estamos enfocando en un ser humano, en un individuo, pero pensemos también en un conglomerado, en una sociedad. ¿Qué necesidad realmente radica en la cual se manifiesta una microeconomía o una macroeconomía? Ya vamos a ver más adelante, tenemos una lámina donde nos especifica entonces cuál es el enfoque de la microeconomía y el enfoque de la macroeconomía, porque el ser humano siempre va a tener necesidades individuales únicas, de las cuales puede satisfacer también de forma individual o personal, pero también tiene necesidades que son en conjunto, ya sea una región, un país o a través del mundo entero, ¿verdad? Y entonces también se ve el proceso de satisfacción, desde que surge la necesidad y cómo se manifiesta el deseo, qué acciones se realizan para cubrir esa necesidad y cómo de esta forma damos cierre o cubrimos esa necesidad que originalmente se creó. Así es como entonces tenemos de forma sistemática el proceso de satisfacción de necesidades, ¿verdad? Vamos a visualizar que estas necesidades también cuentan con algunas características, ¿verdad? Y es que estas también son limitadas en número. Cuando hablamos que son limitadas en número, esto significa que las personas jamás llegan a quedar satisfechas, ¿verdad? Por completo. Apenas empieza a llenar algunas de sus necesidades, ya están surgiendo otras, y es que es por naturaleza. El ser humano en su evolución, en su diario vivir, siempre va a contar o va a tener necesidades dependientes. Siempre que usted cubra una necesidad, surge otra, y ese es el proceso, ¿verdad? Es importante resaltar que la necesidad siempre estará permanente, siempre estará latente, ¿verdad? Siempre estará presente en el ser humano. Y el individuo siente entonces la necesidad de buscar otros satisfactores para todas las necesidades, lo cual corresponde a una práctica productiva que determina y condiciona el aparecimiento de nuevas necesidades. Entonces, si lo vemos así, pensemos entonces que el ser humano y la sociedad siempre van a tener necesidades las cuales necesitan cubrir. Y ahí es donde siempre estará inmersa la economía, porque siempre necesitamos verificar cómo administrar los recursos de forma óptima para cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Otro de los puntos es que las necesidades son limitadas en capacidad. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Esto quiere decir que las necesidades no son permanentes, sino que desaparecen, ¿verdad? Pero se acaba cuando se aplica determinada cantidad de satisfactor. Es decir, usted tenía hambre en un momento, pero bueno, comió algo, satisfajo esa necesidad, pero ¿qué pasa?
esa necesidad puede surgir nuevamente. Va a ser repetitiva en cierta cantidad de horas, de acuerdo a su sistema, ¿verdad? Esto significa que podemos determinar la cantidad de necesidades para atender y satisfacer cada una de ellas, ¿verdad? Siempre vamos a contar con necesidades repetitivas. En un momento podemos cubrir una, pero esta puede ser, se puede repetir en un tiempo prudencial, un tiempo específico. Por ejemplo, también podemos decir que necesitamos cubrir un gasto cuya frecuencia es mensual, ¿verdad? Llámese un gasto de energía eléctrica, un gasto de consumo de agua, etcétera. Entonces, Linda, disculpe, no se ve nada en la pantalla. ¿no se ve? Gracias. Ahorita lo vamos a compartir nuevamente. Ya, ¿Sí? gracias. Ahorita sí, ya se ve. Ahorita sí. Ah, perfecto. Gracias por indicar. Decíamos entonces que siempre va a contar con esta característica de que son limitadas en capacidad. También otra característica esencial de las necesidades es que son interferentes. Esto significa que unas tienen a ser sustituidas por otras. A consecuencia del proceso de desarrollo económico, social y del progreso material, es necesario sustituir un bien por otro, que contribuye a una mejora de desarrollo de una práctica productiva. Entonces, ¿cómo podemos verificar esto? Siempre es interferente. Es de que el hombre siempre está buscando cubrir la necesidad, pero de forma mejorada, ¿verdad? Si vemos, vamos a la historia, ¿verdad? Veamos el origen del transporte, y es que esto al inicio pues surgió la necesidad de transportar bienes, pero también surge, de acuerdo a la evolución del hombre, necesidad de transportar personas. Pero si vemos la necesidad de transportarnos, hay N cantidad de medios que pueden ser utilizados, ¿verdad? Ya sea desde un vehículo, pero acá usted va a buscar el objetivo de satisfacer esa necesidad. Ahora, cuando son interferentes, pues ya buscamos una comodidad. Ya, si hablamos de un vehículo, usted ya busca un modelo, un color específico, una marca, una línea, etcétera. Entonces, por eso son interferentes, ¿verdad? Porque pueden ser sustituidas independientemente de gustos o preferencias específicas, ¿verdad? Otra de las características es de que las necesidades también son recurrentes. Y es que las necesidades se satisfacen y desaparecen momentáneamente. Sin embargo, vuelven de forma periódica, ya que uno de los rasgos fundamentales de las necesidades es que pueden repetirse constantemente. Por eso se llaman recurrentes, porque las tenemos en un periodo específico. Y esto también nos hace ir a la ley del desarrollo económico social, porque si sabemos que son necesidades recurrentes, por ejemplo, el hombre tiene la necesidad de poder consumir agua. Esto es una necesidad recurrente y lo podríamos decir permanente, ¿verdad? Entonces, en función de ello, pues ya está inmersa la ley del desarrollo económico. Hay N cantidad de marcas de agua, ¿verdad?, de las cuales usted puede consumir, pero esto es a través del desarrollo económico social, como estas necesidades, de acuerdo a su recurrencia o periodicidad, están siendo cubiertas a través del desarrollo económico social. Vemos también una necesidad recurrente, puede ser el servicio de energía, ¿verdad? Nosotros tenemos esa necesidad recurrente, o lo podríamos llamar permanente, pero también hay necesidades que pueden ser cubiertas de forma limitada, ¿verdad? Entonces, acá vemos 4 características de las necesidades, 4 características indispensables y que siempre van a estar manifestadas en las necesidades que el ser humano pues representa, ya sea a través de que son limitadas en número, que son limitadas en capacidad, que son interferentes y que son recurrentes. En esto pues también vamos a verificar, necesito
José Roberto, adelante. Sí, licenciada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Me podría repetir eso de que son interferentes las necesidades materiales humanas? ¿A qué se refiere con interferentes? Gracias. Sí, con gusto. Cuando hablamos de que son interferentes, no, poníamos el ejemplo de que estas pueden ser sustituidas por otras. Y esto es a consecuencia del proceso del desarrollo económico social. Y es que colocábamos el ejemplo, ¿verdad? Que cuando hablamos de que son interferentes, es que de acuerdo al desarrollo del ser humano, estas han ido mejorando. Veamos en la historia, por ejemplo, en la necesidad de transportar bienes. Originalmente se utilizaban animales de carga y esto pues nos permitía transportar y cubríamos la necesidad. Pero de acuerdo a la evolución y a la necesidad y el desarrollo humano, social, económico, vemos entonces que ahora podemos cubrir esa necesidad o verificar la interferencia en cuanto a que ahora contamos con camiones de carga, por ejemplo, de N cantidad de caballos de fuerza que nos permiten transportar ese bien o esa mercancía. Veamos otro ejemplo, a un inicio el transporte de personas era, pues, o surgió a través de el tren y ahora pues tenemos buses de transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo. Entonces ahí es donde existe la interferencia o el proceso de transformación de los bienes en cuanto al desarrollo económico social, siempre cubriendo la necesidad. No sé si ahora queda clara su duda o necesita que ampliemos más la información. Sí, está bien. No tenga pena, con gusto. Perfecto. Y en este sentido también es importante que veamos la clasificación de las necesidades. Veíamos entonces las características, ahora corresponde verificar la clasificación. Y es que siempre vamos enfocándonos entonces en las necesidades. Ahora veamos. Acá tenemos una clasificación o una categoría de 6, pero estas pueden ser N cantidad de clasificaciones, ¿verdad? Acá tenemos las principales y vamos a partir de las necesidades materiales. Cuando hablamos de necesidades materiales, estas requieren de satisfactores tangibles, concretos o objetos, elementos activos. Y es que un bien tangible es todo aquel objeto que puede percibirse, que puede tocarse, que se ve, que huele o tiene un sabor. A eso nos referimos entonces con bienes materiales. Bienes entonces que requieren de satisfactores tangibles. Entonces, cuando hablamos de un bien material, debemos de considerar que este sea un bien que se visualice, un bien que se pueda tocar, un bien que huele o un bien que tiene sabor. A esto nos referimos cuando es un bien material. Y esto podemos hablar, por ejemplo, usted tiene ahí su equipo de cómputo, es un bien material. Si usted tiene, entonces ahí también su dispositivo, teléfono, tableta, o sea, son bienes que van a cubrir una necesidad. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de las necesidades materiales, necesitamos un activo, un objeto, un elemento que sea tangible, que se pueda tocar y que sea perceptible al ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos en la clasificación de las necesidades y que estas son psicológicas, entonces, ¿qué son estas necesidades? Son las que satisfacen sin que necesariamente intervengan medios físicos, como el consejo que pueda transmitirse verbalmente, tanto de una persona a otra, una pieza musical. Entonces, esto pues
ya cubre una necesidad psicológica, ¿verdad? La persona se tranquiliza, la persona se duerme o bien la persona se puede exaltar. Entonces, cuando hablamos de las necesidades psicológicas, podríamos decir que no precisamente es un bien o algo que se puede palpar, sino que puede ser entonces algo intangible, algo que no se ve o que no se puede tocar, ¿verdad? Ya hablábamos entonces de un consejo que se puede transmitir, una necesidad. Usted tiene ansiedad, por ejemplo, puede acudir a un especialista, a un psicólogo, quien va a evaluar entonces su estado y que puede entonces transmitirle algún mensaje, algún consejo que pueda tranquilizar a la persona o la puede cambiar su estado, ¿verdad? Ya puede tranquilizar o la puede exaltar. De esto hablamos específicamente de las necesidades psicológicas o simplemente una pieza musical. Esto nos puede tranquilizar o también puede cambiar nuestro estado de ánimo de forma significativa. Cuando hablamos de una necesidad atractiva, y es que debemos de recordar que una atracción es llamar algo a otro objeto o a otra persona. Y es obvio que cualquier necesidad exige el satisfactor, pero este además es agradable a los sentidos de quien los necesita. Por ejemplo, usted tiene una necesidad por ejemplo, de que pueda manifestar una necesidad de adquirir algún perfume, una necesidad secundaria, pero usted la necesita, usted para sentirse bien emocionalmente, físicamente. ¿Alguien necesita hablar? ¿No? Ya no se ve, dice. Solo por favor me confirman si ahora se ve. Sí, ahorita sí. ¿Sí? Gracias, muy amable, gracias. Y vamos entonces en la clasificación de necesidades atractivas. Entonces hablábamos específicamente de cuando usted necesita cubrir la necesidad de aplicarse algún aroma, usted tiene un gusto específico, ¿verdad? Y esto es agradable a los sentidos. O simplemente está en un ambiente donde el aroma no es agradable, usted necesita cubrir o menguar ese aroma, entonces usted aplica un aromatizante, necesita cambiar o aplacar ese aroma que está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Otra de las clasificaciones es que tenemos también las necesidades repulsivas. Y esto es en cuanto a lo que es desagradable, a los excesos. El comer en exceso provoca el aparecimiento de una necesidad repulsiva. Y es que, si bien es cierto, tenemos una necesidad fisiológica para satisfacer, que es el hambre, pero muchas veces no podemos controlar esa necesidad y esto ya se convierte en algo repulsivo, ¿verdad? Algo que ya es desagradable. Entonces sí debemos también de manejar en cuanto a las necesidades siempre la psicología, pensando entonces en poder satisfacer las necesidades, pero sin que estas afecten otros factores que puedan llevarnos a otra necesidad, porque de esto también vemos o vamos a las necesidades naturales y las que corresponden al hombre por simple naturaleza humana. Llámese comida, bebida, abrigarse. Estas son necesidades que el hombre por sí o de forma natural tiene desde que nace, ¿verdad? Desde que nace tiene la necesidad de poder alimentarse, comer, beber, de poder abrigarse, ¿verdad? Esto pues se cubre o se satisface con alimentos, vestuarios, una habitación, medicinas, la protección o simplemente el afecto, ¿verdad? Y cuando hablamos de las necesidades sociales o de origen superior, esto corresponde a ya sea a la persona individual o a una sociedad en conjunto
Y esto corresponde a la seguridad ciudadana, a las normas jurídicas, a las normas religiosas. ¿Por qué hablamos de una necesidad social, la seguridad ciudadana? Porque el ser humano pues necesita en cierta forma tener esa garantía de que puede circular, de que puede tener libre locomoción y que cuenta también con esa seguridad. Aunque claro, en nuestro país, en nuestra realidad, es muy significativa esta necesidad social y si lo vemos de una forma, pues no es cubierta, ¿verdad? Si decimos que es a nivel general, pues si vemos desde el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos hace énfasis en cuanto a la obligación del Estado a proporcionar seguridad. Sin embargo, pues esto ya también nos lleva a las normas jurídicas, ¿verdad? Porque necesitamos de una regulación entonces para poder cubrir las necesidades. Todo es un proceso, todo está regulado, ¿verdad? Y para cubrir esa necesidad social, por ejemplo, para eso tenemos las leyes que regulan cada operación que la persona realiza o la sociedad realiza. Sin ir tan lejos, tenemos, por ejemplo, si vemos el Código de Comercio de Guatemala, que regula entonces las actividades económicas o las transacciones que el ser humano necesita realizar. Por ejemplo, el Código de Comercio regula los tipos de sociedad. Ahí ya cubrimos una necesidad, porque existe una norma, una doctrina que nos va a permitir ordenar esta necesidad. También necesitamos de normas religiosas, ¿verdad? Cuando hablamos de que necesitamos normas religiosas, nos referimos también a que, por ejemplo, existe las doctrinas, tanto, no vamos a hablar específicamente de una religión, pero cada una de ellas tiene sus estatutos, sus lineamientos para cubrir las necesidades. Si usted necesita, por ejemplo, realizar una primera comunión, usted debe de regirse entonces por esas normas que la religión ha emitido y que debe de cumplirse para cubrir esa necesidad. Tengo la solicitud de Caterina Estefanía, si nos puede indicar. Buenos días, licenciada. ¿Será que podría repetir sobre las necesidades repulsivas que a mí se me apagó la compu y ya no pude escuchar ahí? De acuerdo. Bueno, cuando hablamos de las necesidades repulsivas nos referimos a necesidades que se pueden convertir en conductas desagradables o los excesos. Y es que cuando tenemos una necesidad de poder alimentarnos, de poder cubrir el hambre, también a veces tenemos la necesidad no solo de cubrir el hambre, sino de comer en exceso. Y eso pues provoca el aparecimiento de una necesidad repulsiva. Todos los excesos, todo lo que es ya desagradable, también se manifiesta como una necesidad, ¿verdad? Ya no come únicamente por poder satisfacer el hambre, sino que lo hace en exceso. Entonces, cuando vemos las necesidades repulsivas, nos referimos entonces a todos los excesos que el hombre o la persona manifiesta para poder cubrir una necesidad. Por ejemplo, si lo vemos así, las necesidades repulsivas las podemos ver también con las necesidades materiales. Usted tiene la necesidad material de poder cubrir o atender sus clases virtuales, por ejemplo. Necesita una computadora personal, un teléfono, una tableta, un dispositivo que le permita poder cubrir esa necesidad y que pueda recibir sus clases. Pero ¿qué pasa? Cuando es una necesidad repulsiva, nos extendemos. Somos... también nos vamos a los excesos y esto pues ya es desagradable. Por ejemplo, que usted coloque o incorpore a su equipo, a su PC, un teatro, una bocina con N cantidad de volumen, es decir, nos vamos a los extremos, a los excesos, y por eso ya es una necesidad repulsiva. Entonces, por eso hablábamos de que el ser humano necesita también manejar la psicología en función de las necesidades, siempre cuidando su economía. Porque si usted va a la necesidad repulsiva, ya necesita incurrir en más gastos, ¿verdad?
No sé si ahora queda clara su consulta o necesita que ampliemos más la información. No, así está bien, gracias, licenciada. Con gusto, no hay problema. Es así entonces como vemos cómo se clasifican las necesidades y como lo decíamos, acá estamos presentando 6 categorías de acuerdo a la bibliografía. Pueden existir N cantidad de categorías, pero estamos hablando de las esenciales o de las más importantes, siempre haciendo énfasis en la administración de los recursos escasos, ¿verdad? Cambié de lámina, solo por favor me confirman si se visualiza. Ahorita no. Sí, licenciada. Gracias, muy amable. No, ya no se mira. Ahorita ya no se mira. No se mira, ahorita no se ve, no. Ya no se mira, Lick. Ya se puso negra la pantalla. De acuerdo, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para que podamos visualizar de forma correcta. Un momento, por favor, y lo vamos a poder verificar nuevamente. En este momento, entonces, les estoy compartiendo nuevamente, solo me confirman si ya se ve. Sí, licenciada. Sí, ahorita sí. Sí, se mira. Gracias, muy amable, gracias por confirmar. Vamos a verificar entonces, de acuerdo a la clasificación de las necesidades, una pirámide de el autor Maslow, y es que esta es la jerarquía de las necesidades humanas. ¿Qué es esta pirámide entonces? Es una teoría psicológica propuesta por el autor Abraham, y en su obra o su libro, su bibliografía, que se denomina Una teoría sobre la motivación humana, que fue emitida en 1943. En esta se formula una teoría en cuanto a la jerarquía de las necesidades humanas y se define que conforme se satisfacen las necesidades básicas, que es la parte inferior de la pirámide, y vemos que son las necesidades psicológicas. Partiendo de eso, el ser humano desarrolla otras necesidades que se van hacia la parte superior de la pirámide, y la jerarquía está de la siguiente forma. Por ende, por naturaleza, el ser humano tiene necesidades psicológicas desde que nace, y es que está partiendo de la respiración. Desde que usted nace, desde que el hombre, el ser humano nace, necesita entonces poder respirar. Posterior a ello necesita alimentación, necesita un descanso. Esas son necesidades psicológicas. Vemos ahí necesidades tangibles e intangibles, ¿verdad? Licenciada, ¿se escucha? Solo me confirman si ahora sí se escucha y visualiza. Se visualiza, se escucha. Gracias. Yo sí escucho y visualizo. Gracias. Veamos entonces, indicaba, para verificar la pirámide o la jerarquía de las necesidades humanas, de acuerdo a el autor Abraham Maslow, y es que esta se emitió en 1943, y esta pues es una fórmula en cuanto a una teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, y es que estas conforme se satisfacen, vemos que parte de las necesidades psicológicas, el ser humano también desarrolla otras necesidades que vamos a ir viendo en función de la jerarquía hacia la parte superior. En cuanto a la jerarquía, partimos de las necesidades psicológicas, y es que desde que el hombre nace, desde su creación, necesita entonces de la respiración, de la alimentación y del descanso. Ahí entonces indicamos que está en la manifestación de necesidades psicológicas, tanto tangibles como intangibles. Posterior a ello, vemos la siguiente escala en la pirámide, y esto es en cuanto a necesidades de seguridad.
Acá el ser humano también necesita seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, seguridad moral, seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad de propiedad privada. Es decir, tiene la necesidad de estar en cierta forma o mantenerse seguro. Otra de las necesidades, de acuerdo a la jerarquía de la teoría de Maslow, nos indica que existen también necesidades de afiliación. Existen necesidades de amistad, de afecto o de intimidad sexual. Y es que vemos entonces cómo, de acuerdo a la necesidad desde que el hombre nace, cómo estas se van entonces desarrollando o manifestando, llegando a la cuarta etapa de las necesidades en cuanto al reconocimiento. El hombre, el ser humano, necesita autorreconocimiento, necesita confianza, necesita respeto y necesita éxito. Si vemos acá, nos referimos únicamente a necesidades intangibles, es decir, que no se pueden ver, no se pueden palpar, pero el hombre las tiene inmersas. Y vamos a la última escala de la pirámide y nos muestra las necesidades de autorrealización. El ser humano tiene necesidades morales, necesidades de creatividad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Acá vemos entonces, nos muestra la jerarquía de las necesidades o la pirámide de acuerdo al autor Maslow, que nos explica entonces o nos indica que el ser humano tiene como primordial las necesidades psicológicas y a ellas son a las que hay que darles atención, mayor cobertura, ¿verdad? Usted para poder contar con la respiración pues necesita tener inicialmente una salud óptima que depende específicamente de usted, pero también tenemos conectores o dependientes como lo es el ambiente, ¿verdad? Y es que eso ya no depende de una persona, sino que depende de la población en general. ¿Cómo usted puede cubrir esa necesidad? Usted no puede cubrir una necesidad de respiración cuando está dentro de un ambiente donde hay humo, donde hay un ambiente de olores fétidos. Entonces necesitamos entonces no solo ser dependientes de nosotros mismos, sino que también dependemos de otros factores externos, ¿verdad? Entonces vemos acá la pirámide que nos muestra entonces las necesidades de acuerdo a la jerarquía que nos propone el autor Abraham Maslow. Solo pregunto, ¿hasta dónde vamos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? No, Lick. De acuerdo, gracias. Tengo la solicitud de Alba, Patricia. Adelante. Licenciada, perdone. Adelante. La necesidad de hacer la siguiente pregunta. No tenga pena, diga. ¿O será que no se le escucha, fíjese? Es que no se escucha bien. Solo pregunto, ¿los demás compañeros sí están escuchando correctamente o hay interferencia de eso? No se escucha bien. No se escucha. Yo estoy escuchando bien, licenciada. Yo estoy escuchando bien. ¿Sí? O sea, por veces se escucha bien, Lick, pero a veces se escucha como que si hay una interferencia ahí con usted, pero en parte sí se escucha la mayoría de veces bien. Gracias por indicar. Hay un ruido de que se pasa carro, pues así, algo así se escucha. Sí, eso le iba a decir. Gracias. Astrid, no sé si necesita indicarnos algo. De acuerdo. Gracias por indicarlo. Esperemos de que no tengamos mayor inconveniente. Y lo que sí he visto es que Alba como que sí tiene interferencia debido a que sí como que se sale de la sesión o vuelve a ingresar.
Pero esperemos de que pueda entonces no tener mayor inconveniente, ¿verdad? Y de existir alguna interferencia o falta de conexión, tal vez me comentan para que podamos repetir la información o detenernos en cuanto así sea necesario, ¿verdad? Vamos a ir visualizando entonces y avanzando con la información. Y es que vamos a entrar a la definición de bienes. Si se recuerda o recordamos entonces la trazabilidad del funcionamiento del sistema económico, nos decía, todo parte de una necesidad, pero para cubrir esa necesidad necesitamos bienes. Pero ahora conozcamos entonces qué es un bien. Y es que un bien es todo objeto material, tangible o intangible, capaz de satisfacer una necesidad en forma inmediata o mediata, es decir, en el momento, en el instante, o puede aplazarse un poco más. Y es que también debemos recordar que las cosas u objetos elaborados por los agentes económicos productivos y utilizados por los agentes económicos que las demandan pueden ser entonces bienes materiales o servicios inmateriales. Cuando hablamos de bienes materiales, pues nos referimos a todo lo que podemos ver, palpar, y cuando nos referimos a servicios inmateriales, pues el claro ejemplo son los servicios profesionales. Los servicios profesionales de un notario, el claro ejemplo, ¿verdad? Son bienes que necesitamos para cubrir una necesidad, pero que no se pueden tocar, no se pueden ver. Alba Patricia, ¿necesita comentarnos algo? Creo que se había quedado activada la solicitud. Se había quedado activada. No tenga pena. Samuel. Sí, licenciada, tengo una duda ahí que me surgió ahorita. Con el bien, dice que es tangible o intangible. Con lo intangible no estoy muy bien entendido ahí. Me puede dar un ejemplo porque dio de un servicio de un notario, pero ahí eso entraría en lo de servicios, no entraría en el bien, entraría en servicios. Veamos un bien intangible y el claro ejemplo está en la imagen, el aire. El aire pues no lo puede tocar, no lo puede ver. Únicamente usted lo puede sentir. Entonces este es un bien intangible que no podemos palpar, pero es para cubrir una necesidad. Y una necesidad, como lo vimos en la pirámide, una necesidad psicológica del ser humano, ¿verdad? Este sería un claro ejemplo de un bien intangible, ¿verdad? El aire, es decir, todo lo que no podemos palpar o no podemos ver. Si me escuchó, no sé si queda clara su duda o necesita que ampliemos más la información. Sí, me quedó ahí más clara esa duda, gracias. Con gusto, José Roberto. Sí, con lo que acaba de comentar el compañero de lo que es un bien intangible, a mí tampoco me quedaba muy claro. Pero investigando también encontré que un bien intangible es como, por ejemplo, los derechos de autor, las personas que hacen libros y viven de eso. También las marcas. Sí, pues la plusvalía también, cuando vas haciendo mejoras a tu propiedad, eso es un bien que te genera, pues, y que no es tangible, solo para ampliar eso. Gracias por el aporte. No sé si Catherine nos quiere indicar algo. Sí, licenciada, entre los bienes intangibles también se puede decir que es el agua, el sol, nuestro nombre, ya que nuestro nombre es un bien que nos pertenece, pero no podemos tocar. Gracias por el aporte. Licenciada, el agua es un bien intangible. Gracias. En cierto modo, podemos clasificarlo como intangible, porque no podemos detenerlo, pero sí podemos cuantificarlo, ¿verdad? Entonces, algunos autores lo clasifican como tangible porque se puede cuantificar
y otros lo clasifican como intangible, ¿verdad? Están en ambas categorías. Otro claro ejemplo es que para satisfacer una necesidad de calor, pues simplemente nos vamos a un clima frío. Ahí estamos generando un satisfactor que no podemos palpar o tocar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo compensamos la necesidad para cubrirlo con un bien intangible? Samuel, no sé si necesita indicarnos algo, o René. Herbert, René, no sé si necesita indicarnos algo o solo se activó la... Sí, Lick, yo quería preguntarle, tal vez saliendo un poquito del tema. ¿Esa diapositiva la dejaría usted en la plataforma? Es correcto. Yo les estaré compartiendo la presentación para que también puedan visualizar. Sí, pero tomar un poquito de notas y no dejar en blanco el cuaderno, diga usted. Sí, no hay problema. Yo se las estoy cargando, solo que les comento, les estaré cargando en el transcurso del día, puesto que esto es parte de una investigación que tenemos que entregar el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que el plazo ya venció, ya caducó, pero para que ustedes también tengan la información en cuanto a lo que investigó y en cuanto a lo que estamos abordando en la clase, ¿verdad? Si estará disponible, no tenga pena. Solo necesito verificar. No sé quién había solicitado la palabra, pero no me aparece. De igual forma, si alguien necesita hablar, pero no aparece la opción, nos puede interrumpir y con gusto vamos a escucharlo, ¿verdad? Yo creo que son los compañeros que en su momento pues salen de la sesión también, ¿verdad? Esperemos que puedan incorporarse nuevamente sin ningún inconveniente. Partiendo entonces de lo que es un bien, también tenemos clasificación de los bienes, ¿verdad? Y es que tenemos 4 categorías y partiendo de su abundancia o escasez. Cuando hablamos de bienes abundantes o escasos, hablamos de los bienes económicos, ya que estos en función de los factores de producción pueden ser abundantes o escasos. Y es de la ley de la economía, la ley del desarrollo, ¿verdad? Usted dirá por qué hay unos ricos, por qué hay unos pobres, porque unos tienen más unidades monetarias, otros porque unos tienen menos, otros tienen más bienes, otros tienen menos bienes, pero es en función de que los bienes están categorizados por su abundancia o escasez en función del desarrollo de los factores económicos. Es decir, en cuanto a que hay bienes libres, naturales o gratuitos también, y que también hay bienes raros. Para esto, pues yo les estaré compartiendo la teoría para que vayamos y enfoquemos en cada uno de ellos, pero en términos generales vamos a ver su clasificación de forma solo por favor me confirman si se está escuchando. Solo tuve una interferencia por acá. Lo último. Sí se escucha. Gracias, gracias. Decía entonces que vamos a estar verificando un documento que nos va a permitir entrar de lleno en cuanto a cada una de las categorías, en cuanto a que cuando es un bien económico y cuando es un bien natural, cuando es un bien entonces raro, ¿verdad? Pero en términos generales son bienes económicos los que poseen la característica de que son útiles y escasos, o que los que requieren del esfuerzo del ser humano, ¿verdad? Es decir, en cuanto usted, por ejemplo, de acuerdo a su esfuerzo humano, puede obtener también los bienes económicos. Ahora, cuando hablamos de los bienes libres, naturales o gratuitos, son aquellos que son útiles, pero que dada la magnitud con que se encuentran en la naturaleza, no son escasos ni requieren de esfuerzo alguno. Podemos hablar de, por ejemplo, el agua del mar, ¿verdad? Es abundante, pero de acuerdo a la necesidad, usted también puede adquirir o tomar la parte para cubrir esa necesidad. Cuando hablamos también de los bienes raros, ¿verdad? Es que son los que por su singularidad
son difíciles de reproducir con exactitud. Por ejemplo, algún jardín que necesitemos, ahí sí que por una, más que una necesidad, un gusto en cuanto a características específicas. Por ejemplo, usted necesita plantar un jardín con N cantidad de vegetales o de plantas, pero depende también del clima, depende también del cuidado, depende también de otros factores que ya son externos a su alcance. Otro de los bienes raros son, por ejemplo, las pirámides. Eso pues no cualquier persona va a poseer o va a ser propietario de una pirámide, ¿verdad? Si bien lo hemos visto de acuerdo a la historia, pues estas ya no son propiedad de una persona individual, sino que reconocen como un patrimonio de un país, de una nación, ¿verdad? Otros bienes raros son las pinturas específicas. Por ejemplo, nos hace énfasis a las pinturas de Mona Lisa, ¿verdad? Entonces, son bienes que tal vez no están cubriendo una necesidad para una persona, pero para otra lo pueden ser, puede ser indispensable contar con ese activo o ese objeto, ¿verdad? Cuando hablamos de los bienes por su naturaleza, hablamos de que estos pueden ser tangibles o intangibles, y acá ya vamos a ampliar el tema, ¿verdad? Cuando hablamos de bienes tangibles, son todos aquellos que la persona reconoce e identifica por su tamaño, por su color, por su textura, por su sabor. En otras palabras, pues son todas las cosas que son útiles y que pueden ser percibidos por el ser humano a través de sus sentidos. Usted puede palparlos, puede olerlos, puede escucharlos, ¿verdad? Son bienes concretos, son bienes que se pueden ver, tocar, sentir, escuchar. Cuando hablamos de bienes intangibles, son aquellos que, como decíamos en el ejemplo de la pantalla principal de los bienes, que satisfacen una necesidad psicológica. Hablábamos del aire, ¿verdad? Y también pueden existir servicios intangibles, ¿verdad? Que ya hablábamos también del servicio profesional, ¿verdad? O también podemos hablar tanto de bienes y servicios intangibles como el cariño, la comprensión, la voluntad, la opinión puede ser un bien, ¿verdad? Para alguien. El consejo, como lo veíamos también. Estos son entonces tanto bienes tangibles como intangibles. Cuando hablamos de la categoría o la clasificación de bienes por su uso, en primera instancia tenemos los bienes de consumo. Y este grupo incluye todos los bienes que satisfacen las necesidades de los seres humanos de manera directa, inmediata. Esta es la característica principal. Por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? En este caso podemos ver también los vehículos. En este caso, pues la vivienda, no solo de consumo, sino que cubre la necesidad inmediata. El calzado, es decir, todo aquello que también cumple con la característica que es tangible, ¿verdad? El mobiliario, todos los activos que poseemos que son de consumo. Hay bienes también que se clasifican como de producción, y estos son los factores que forman parte del proceso productivo de una empresa, como su nombre lo indica, y se dividen en intermediarios y de capital. En este caso, pues cuando hablamos de intermediarios, son todos los bienes de materia prima que van a entonces generar un proceso de producción para generar ese bien. Por ejemplo, si hablamos de una panadería, necesitamos materia prima como la harina. Este es el bien que nos va a generar el producto final. Si hablamos de una mueblería, por ejemplo, necesitamos la madera que nos va a generar un bien como medio de producción. Y si hablamos del capital, son todos los activos que necesitamos para generar esa producción, ya sea el dinero,
ya sea una maquinaria, ya sea entonces el equipo que necesitamos para transformar esa materia prima en un bien final. Y cuando hablamos de la clasificación por la relación que guardan unos con otros, tenemos los bienes rivales o sustitutivos, ¿verdad? Y estos son los bienes que compiten entre sí para saciar un mismo género de necesidad del hombre. Acá nos referimos a bienes por gusto o preferencia, ¿verdad? Esto significa que ante la ausencia de un bien podemos cubrir esa necesidad, por eso se llaman sustitutivos, porque esto puede cubrir la misma necesidad, un objeto con otro, un bien con otro. Por ejemplo, ante la necesidad de hambre, el hombre satisface esto pues ingiriendo un platillo exuberante, ¿verdad? Llámese un platillo de carne asada, una pizza con ingredientes adicionales específicos a su gusto. Pero ya le dio hambre. Ya vamos a ir a eso, no tenga pena. Ya con esto yo creo que también despertamos más el apetito, ¿verdad? Pero entonces, hablando de los bienes sustitutivos, debemos de pensar también en la economía, su situación económica. ¿Qué le permite? Esto puede ser un plato simple, ¿verdad? Para una persona, pero en cuanto a cubrir a su necesidad, también ve gusto, preferencia y su situación económica. No podemos hablar de algo para hacerlo tan despectivo, pero podemos hablar de alguna comida sencilla. Estamos cubriendo la necesidad, pero estamos hablando cómo este bien es un rival con otro. Para uno puede ser un plato exquisito, un tipo de comida, pero para otro puede ser un plato sencillo, ¿verdad? Es en función de su situación económica. Catherine, ¿necesita indicarnos algo? Sustitutivo se podría decir de que, supongamos, yo quiero comprar el iPhone 11 Pro, pero como no me alcanza para sustituirlo, podría comprar un iPhone, por ejemplo, el 8 Plus, para lo que me alcanza, el que quiero, pero estoy sustituyendo y estoy satisfaciendo la necesidad porque el teléfono me va a servir. Es correcto. Nada más un iPhone no se quiere, nada más eso, nada más. Solo. Y partimos de la necesidad, ¿verdad? La necesidad de poder contar con el dispositivo, pero esto vamos a sustituir este bien en función de la situación económica que tengamos en ese momento. José, no sé si necesita indicarnos algo. Sí, licenciado, con esto del punto número 1, rivales sustitutivos, esto no es algo similar o casi igual a lo que yo pregunté anteriormente, de que pueden ser interferentes dependiendo de la capacidad social o económica que tenemos, algo así. Sí, cuando son interferentes nos enfocamos a la evolución, ¿verdad? Más que a la situación económica, a la evolución. Ahora, en cuanto a su relación de que son rivales o sustitutivos, acá ya nos enfocamos en la situación económica del individuo, es decir, cuál es su capacidad para poder adquirir un bien. Ya, muchas gracias. Ahora sí ya aclaré el anterior y el de ahorita. No hay problema, para eso estamos, ¿verdad? Para poder comprender, y cualquier duda no tengan pena, por muy simple o sencilla que parezca, podemos resolverla, ¿verdad? Dayana, no sé si necesita indicarnos algo. Dayana, o se activó la opción por ahí. Yo pienso que eso también viene así como las necesidades repulsivas, pienso yo. Sí puede ser, porque puede ser por algún gusto, por alguna emoción, pero va a depender de la situación económica. Nosotros podemos tener la emoción, el deseo de poder adquirir un bien, si hablemoslo así, muy costoso monetariamente, pero realmente tenemos que ver también nuestra capacidad económica para poder adquirir.
Entonces, yo puedo tener la emoción, el deseo de poder comprar, como lo colocaba el ejemplo de la compañera, X equipo, dispositivo, pero realmente tengo la capacidad para poder adquirirlo. Entonces, no, lo sustituyo por otro de menor cuantía, de menor valor, pero que también va a cubrir mi necesidad. No, ya licenciada. No tenía pena. De acuerdo, vamos viendo entonces los bienes complementarios. Y estos pues son aquellos que, si bien durante el proceso productivo han sido preparados en forma independiente, es necesario utilizarlos de manera conjunta o simultánea. Traigamos al ejemplo que veníamos viendo de la producción de pan. Yo necesito una materia prima, un bien intermediario, que es el bien principal, la harina. Pero para poder generar este producto final, yo necesito de otros bienes complementarios. Llámese azúcar, llámese levadura, llámese agua. Es decir, otros bienes que son complementarios para satisfacer una necesidad, pero que estos nos van a llevar a la producción de un artículo o un bien final, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos la necesidad de seguridad física, construir una vivienda. Si bien es cierto, yo necesito N cantidad de materiales, pero en primera instancia necesito un espacio físico. Posterior a ello, necesito algunos materiales de construcción, que estos van a ser complementarios entre sí para poder generar ese bien que necesito, ¿verdad? Y por último, vamos a visualizar los bienes independientes. Estos pues tienen la característica de que no pueden ser sustituidos o complementarios, ¿verdad? Por eso es que se llaman independientes, porque no podemos entonces estarlos sustituyendo, estarlos complementando, sino que son únicos, ¿verdad? También son escasos regularmente. En esto, pues, estos bienes se clasifican en función de que poseen una característica esencial, una característica particular, y por eso pues también los llamamos independientes, no son entonces relativos unos con otros. Cuando de la comparación resulta de que nada es común entre ellos, por cuanto sus características para satisfacer una necesidad no compiten entre sí. Entonces, por eso decimos, son únicos con una característica que los identifica como tal. No pueden complementarse. En este ejemplo, podemos mencionar la producción textil contra la industria del café. Son bienes muy independientes, separados, a diferencia que yo pueda decir que puedo sustituir un artículo de una marca con otra. Acá no hablamos específicamente de marca, sino que hablamos del producto en específico. Por ejemplo, también podemos ver electrodomésticos con bienes comestibles. Son independientes, no tienen ninguna relación y ninguno puede sustituirse con otro. Entonces, hablamos específicamente de esta categoría. Cuando guardan relación, pueden ser rivales o sustitutivos y complementarios. Y cuando no guardan relación, son bienes independientes. No podemos sustituirlos o relacionarlos. Hablamos de categorías muy diferentes. En cuanto a ello y a la clasificación de los bienes, es importante también recalcar las clases de valor que estos poseen. Para un grupo de personas o para una persona puede ser un valor de uso el grado de apreciación o importancia que la persona le da a un determinado bien. Por eso le llamamos valor de uso. ¿Qué tanto le sirve? ¿Qué tanto lo aprecia usted? Porque ese bien está cubriendo su necesidad. Ahora, cuando hablamos de valor de cambio, es la capacidad que posee un bien, como su nombre lo indica, de ser intercambiado por otro. Por ejemplo, para usted un vehículo, para su uso,
puede pues significar monetariamente mucho. 100,000 quetzales, por ejemplo, 200,000 quetzales para usted, porque para cubrir su necesidad a usted le sirve, a usted. Entonces utiliza ese bien para cubrir esa necesidad, pero si usted lo va a intercambiar o lo va a vender con otro individuo, otra persona, puede que para otra persona no tenga ese valor, porque a esa persona no le sirve de forma igual. Por eso vemos las dos clases de valor, cuándo es un valor de uso y cuándo es un valor de cambio. Para usted su equipo de cómputo lo acaba de adquirir con ciertas características. Para usted tiene un valor de uso porque está cubriendo una necesidad. Pero si usted lo quiere vender, alguien que no lo necesita no le va a pagar por ese valor porque no es útil para esa persona. No lo necesita en ese momento, no va a cubrir una necesidad. Catherine, no sé si nos necesita indicar algo. Sí, licenciada, ahí donde dice el valor de cambio, también así como tomaba usted el ejemplo del carro, cuando se va a tomar ese valor hacia la otra persona que va a hacer el cambio, toma en cuenta la depreciación del vehículo, por eso es que no es la misma sintonía que el que lo va, el propietario del carro, ya que la otra persona toma en cuenta la depreciación que ha tenido el carro o el uso. Sí, partiendo de la necesidad, porque si es gracias por el aporte, porque si es un vehículo, por ejemplo, agrícola, pero si yo lo necesito para utilizarlo en una ciudad, o sea, no va a satisfacer esa necesidad y yo no voy a cambiar este vehículo porque a mí no me va a servir, no va a cubrir mi necesidad, ¿verdad? Por eso es que tenemos las dos clases de valores, cuándo es valor de uso para una persona y cuándo es valor de cambio, ¿verdad? Entonces es importante conocer estos términos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no hay consultas, continuemos. Y es que ahora nos vamos a enfocar en el problema económico. Si recordamos, en nuestro tema principal era el funcionamiento del sistema económico. Ya abordamos las necesidades, ya abordamos los bienes y servicios satisfactorios. Corresponde ahora abordar el problema económico. Y es que, ¿cuál es el problema económico? El problema económico es la escasez de los recursos. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, muy claro. Cuando hablamos del problema económico, es escasez de recursos. ¿Por qué? Entonces aquí influye las necesidades, los bienes, los problemas y soluciones. Y cuando hablamos de escasez de los recursos, debemos generarnos 3 preguntas clave. ¿Qué y cuánto producir? Otra pregunta clave es cómo producir. Y la tercera es para qué producir. Porque esto es en función de las necesidades. Entonces, ¿qué vamos a producir? Identificamos la necesidad. ¿Cuánto vamos a producir? Identificamos entonces también el nicho de mercado. Y lo vamos a ver en nuestra lámina posterior. Veamos, acá tenemos la respuesta en cuanto a qué y cómo producir. Acá, ahorita ya vayamos incursionando entonces en el proceso de producción. Usted ya sabe que existen necesidades, ya sabe entonces que para cubrir la necesidad necesita generar o producir, adquirir bienes y servicios, pero ahora veamos cómo y qué producir. Es importante mencionar que existe la libertad de producción con base a la identificación de necesidades. Es decir, nuestro marco jurídico, nuestro sistema económico nos da la libertad de producir lo que el empresario, lo que el emprendedor ha identificado que necesita vender, ha identificado esa necesidad, siempre y cuando sean bienes y servicios lícitos, ¿verdad? Entonces, en función de ello, pues ya tenemos un marco regulatorio que es el Código de Comercio que nos permite entonces identificar o catalogar como un comerciante, una persona individual, una sociedad, para cumplir con todos estos requisitos y poder generar una producción de un bien o la prestación de un servicio. Existe la libertad. Pero para todo ello, respondiendo a la pregunta, ¿qué producir?
ya enfoquémonos en usted productor o usted consumidor. ¿Qué va a producir? Para eso necesitamos entonces realizar un estudio de mercado que nos permita identificar las necesidades de las personas. Para eso nos enfocamos en un mercado específico, ya sea una ciudad, un departamento, una región, o un país o una nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha identificado la necesidad. A ver, en este punto se asume el riesgo de inversión. Usted identificó la necesidad, usted realiza su estudio de mercado, o el profesional en economía realiza el estudio de mercado y evalúa cuál es la necesidad de este municipio, cuál es la necesidad de este departamento, cuál es la necesidad de este país. Identificando la necesidad, empieza entonces a generar ese producto para cubrir la necesidad y en consecuencia, pues incrementar la oferta de bienes, incrementar entonces la circulación de unidades monetarias, porque van a haber compradores y va a haber un vendedor, o va a existir entonces esa circulación monetaria. Acá se asume el riesgo de la inversión. Acá va a depender del éxito que tenga la empresa o el fracaso que tenga la empresa en la economía que ha incursionado. Acá el empresario, el emprendedor adquiere o asume el riesgo de inversión. Para eso, pues, necesita generar un estudio técnico, ¿verdad?, que le permita poder resolver esas dificultades, esas preguntas para incursionar en un mercado específico. Cuando nos preguntamos cómo producir, acá necesitamos calidad y número de recursos humanos, recursos materiales, informáticos, etc. Si usted va a generar o a prestar un servicio, necesita entonces el recurso humano cualificado, que tenga un grado profesional específico en la materia y que pueda prestar esos servicios para que su inversión tenga éxito. Y en función de ello, pues está cumpliendo con cubrir la necesidad que ha identificado. Por ejemplo, la necesidad que vemos latente en este momento, en este tiempo, podemos decir que son los dispositivos electrónicos, el servicio de internet. Son necesidades que se están manifestando. Ahora, ¿cómo vamos a producirlo? ¿Y qué? Ya se ha identificado la necesidad. Ahora necesitamos entonces personas o recursos humanos, recursos materiales, recursos monetarios para cubrir esas necesidades. Es ahí entonces como estamos incursionando o resolviendo esas preguntas de qué y cómo producir, siempre enfocados en el problema económico que se vale de la escasez de los recursos. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Bueno, es importante también resolver otras dos interrogantes. ¿Cuánto y para quién producir? Cuando hacemos esas preguntas, se debe identificar el universo y mercado destino de la producción. Porque usted empresario, usted inversionista, no solo va a producir en masa, sino que para eso ya ha identificado la cantidad de acuerdo a la necesidad. Si en una producción, hablemos de un municipio, por ejemplo, usted ha identificado la necesidad de X producto, pero sabe que en el municipio solo lo consumen los mayores de edad, debe identificar cuántas personas hay mayores de edad para que esto pueda también resolver su pregunta a cuánto producir. Esto va a ser en función de la demanda y el destino del producto. Si está enfocado únicamente a damas, por ejemplo, ya sabe o debe de identificar cuántas damas o cuál es su posible demanda en ese mercado. Debe identificar la demanda efectiva o potencial, ¿verdad? Cuántos pueden ser los compradores o los adquirientes del bien. Y de su nicho de mercado debe conocer la psicología de las personas, su estrato social y económico. Porque si usted va a generar una producción cuyo precio de venta es elevado, pero el estrato social o económico de la población o el nicho de mercado al que está dirigido
no es acorde, sus productos no se van a consumir. Entonces debe conocer el nicho de mercado, la psicología de las personas, sus hábitos y sus motivos de compra. Pueden ser compras compulsivas, pueden ser compras por necesidad. Entonces por eso necesitamos conocer cuánto y para quién producir. Adelante, José. Adelante, José, le escucho. Sí, perdón. ¿Será que podría repetir eso último, por favor, licenciada? Claro, vamos a ver cuando hablamos de su nicho de mercado desde este punto. Sí, de eso, saber para... Bueno, aquí vamos a resolver la pregunta, ¿para quién producir? Acá, si hablamos de un profesional en economía o un emprendedor o un inversionista, para saber para quién producir es importante conocer la psicología de las personas o el mercado en el que usted va a incursionar, ya sea un mercado local, un mercado regional o un mercado nacional. ¿Cuál es el comportamiento de las personas, su estrato social y económico? ¿Cuál es la capacidad que tienen las personas para poder adquirir el bien o el servicio que usted va a generar? Debe de conocer en cuanto a la psicología, sus hábitos y el motivo de su compra. Aquí hablábamos del ejemplo del nicho de mercado. Si es para personas mayores de 18 años, por ejemplo, mayores de edad, debe de conocer cuál es la cantidad de personas mayores de 18 años para que sepa también cuánto va a producir en función de la población, cuál es su posible demanda. Ahí está cubriendo la pregunta de cuánto y para quién producir. Si su nicho de mercado está enfocado para damas, debe de conocer cuál es la cantidad de damas o posible demanda existente en el mercado y en función de ello debe de conocer su estrato social, su estrato económico. ¿Cuál es la capacidad económica que tienen las personas o el mercado destino para que también su producto se adquiera, se compre, se venda? Porque no es lo mismo que usted productor, usted inversionista vaya a incursionar un producto costoso cuando la capacidad económica de las personas del mercado en el que está ofreciendo no es suficiente, no van a adquirir su producto, no lo van a comprar, no lo van a utilizar porque su estrato social o económico no lo permite. Cuando hablamos de su estrato social puede ser por temas de religión también, ¿verdad? Entonces temas sociales que ya van inmersos entonces en el nicho de mercado. Debe de conocer sus hábitos, con qué frecuencia las personas adquieren ese producto o simplemente por, más que por una necesidad, es simplemente por un gusto. Esto va a depender, por eso hacíamos la pregunta anterior, ¿qué y cómo producir? Ahora nos respondemos cuánto y para quién producir. No sé si queda clara su pregunta, compañero, o ampliamos la información. Sí, licenciado, muchas gracias por comunicar. Con gusto. Catherine, ¿necesita indicarnos algo? Sí, licenciada, así con respecto a esta pregunta, supongamos que yo soy una emprendedora y mi negocio se va a tratar de yo tengo antes de poner en marcha mi negocio, tengo que saber qué es lo que voy a vender, a qué voy a vender, qué días y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, tengo que entrar en el ámbito del marketing, que ya ahí uno tiene que ver, o sea, vienen preguntas donde uno ya quiere plasmar su negocio y uno tiene que decidir, bueno, yo como voy a vender comida, tengo que hacer tales cosas, supongamos voy a vender tostadas, panes, frescos, entonces ya tengo una idea yo de qué es lo que voy a vender y para quiénes. Para la gente que pasa en la calle, ya que mi puesto va a estar en una tienda o qué sé yo, o en mi casa. Entonces ya ahí resuelvo yo la pregunta en que para qué, para quiénes y qué es lo que voy a vender. Entonces uno antes de poner en marcha un negocio tiene que pensar todo eso y otros puntos de vista que entran dentro del ámbito del emprendedor. Gracias por el aporte. Y en efecto siempre vamos al enfoque del problema económico, que todo es que parte de la escasez de los recursos.
Si usted en su comunidad ha identificado la necesidad de un café internet, por ejemplo, ¿verdad? Y ha identificado que existe esa necesidad, pero realmente hay que evaluar también, existe la necesidad, entonces ya ha identificado qué, cómo lo va a hacer, cuánto, si bien es cierto, puede ser una comunidad de población pequeña, no va a ser un servicio extenso, ¿verdad? Porque usted ya sabe cuánto va a ofrecer en este servicio y para quién. Para ello debe conocer entonces la psicología de las personas, el estrato social y económico, cuál es el precio que usted va a colocar de ese servicio y los hábitos de las personas, cómo va a tener la comodidad de ese servicio, únicamente con aire natural, aire acondicionado, bebida, o sea, es decir, evaluar todo el entorno de mercado, el entorno técnico, el entorno financiero para cubrir las necesidades, partiendo siempre de que el problema económico surge por la escasez de los recursos. No sé si hay alguna consulta adicional, alguna duda. Vamos a enfocarnos entonces a la solución al problema económico. Y es que acá veíamos que está el problema, pero también hay soluciones. Y para ello es importante ver enfoques tanto del ámbito microeconómico como el ámbito macroeconómico. Y es que el punto o el análisis microeconómico estudia dos tipos de agentes económicos. Veamos, las familias que van a ser los consumidores o demandantes y las unidades productivas que son las empresas o que son los oferentes. Es importante recordar que esta teoría se fundamenta en que cada individuo considera como dato conocido el precio y la cantidad de bienes que compra y vende. Acá lo estamos plasmando de forma sencilla, de forma resumida. Y es que debemos de comprender que la solución al problema económico la van a dar dos análisis. Por un lado, el microeconómico. No solo nos referimos a la cantidad, sino que a la forma de cómo se realiza. ¿Por qué? Este va a estudiar dos tipos de agentes. Los consumidores, que van a ser los demandantes, y los productores, que van a ser los oferentes. En este sentido, hablamos de microeconomía porque las personas conocen cuál es el precio. ¿Usted conoce cuál es el precio de la tienda de su barrio? Hablamos de un análisis microeconómico. Pero si vamos a enfocarnos en cuanto a que este sistema da por dato conocido el precio y la cantidad de bienes que compra y vende. El supermercado de la colonia sabe con qué frecuencia adquirir los tipos de bienes o de artículos porque sabe cómo las familias o los consumidores compran. Puede ser de forma quincenal, de forma mensual. Y el precio ya es un dato conocido. No es que cada rato constantemente vamos a estar cambiando el precio, sino que es un precio conocido. En cuanto a esto, es importante considerar los factores de la producción, que acá nos vamos a enfocar en los recursos naturales, en el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. Siempre conociendo que estamos viendo el factor microeconómico. Para generar entonces todos los bienes necesitamos los recursos naturales, el trabajo, el esfuerzo humano, el capital, que son todos los bienes o activos, tanto maquinaria, equipo, efectivo, es decir, todos los bienes que nos permitan generar la producción. Y la capacidad empresarial, eso ya depende entonces del bien que usted posea para poder realizar el producto, la idea, la marca, la concesión o alguna franquicia que usted tenga para cubrir esa necesidad. Si ve o ha identificado la necesidad de alimentación o de alguna marca en X sector, usted identifica la capacidad empresarial. ¿Qué capacidad o qué capital posee para poder generar ese bien o ese servicio? Esos son los factores de la producción en cuanto a la microeconomía. Pero veamos también los factores que son
la remuneración en estos temas de la producción. Hagamos la relación, y es que para los recursos naturales tenemos la remuneración de las rentas. Por ejemplo, al momento de que usted posee un bien como un terreno, usted puede sembrar algún fruto, algún vegetal, alguna planta. Esto en algún momento le va a generar ingresos para que usted las pueda vender o las pueda rentar. Un claro ejemplo pues son las hectáreas de recurso natural que se rentan. Por ejemplo, en la costa sur para caña de azúcar. Es un recurso natural que nos va a generar una renta. Cuando hablamos del trabajo, es el factor o el esfuerzo humano y esto nos va a generar salarios. El capital, de acuerdo a la inversión que hagamos en la empresa, esto nos va a generar intereses o utilidades, ¿verdad? Y en cuanto a la capacidad empresarial, esto nos va a otorgar beneficios, ya sea de que nos reconozcan la marca, ya sea de que seamos oferentes únicos en el mercado, es decir, ese beneficio en cuanto a la reputación, el crédito mercantil o a la plusvalía. ¿Cuánto entonces está ganando esa marca en función de la capacidad empresarial que tiene en el mercado? Y otro de los puntos importantes es que hagamos la relación del flujo corriente nominal. Hablamos de la microeconomía, que parte entonces de las unidades familiares que requieren recursos naturales, trabajo, capital, capacidad empresarial, para que estas unidades productivas nos generen un flujo o corriente real. Recordemos entonces que los recursos naturales nos generan renta, el trabajo nos genera salario, el capital nos genera intereses y la capacidad empresarial nos genera beneficios. Este es el flujo entonces que tiene en cuanto a la microeconomía, pero es importante también que conozcamos que está el análisis macroeconómico y este estudia el comportamiento de los agentes o los agregados que van a darle el equilibrio y el crecimiento a la sociedad. Acá, cuando hablamos del análisis macroeconómico, no solo nos vamos a referir a la cantidad o la extensión, solo porque micro y macro, no, sino que acá ya vemos que esta teoría se fundamenta en estudiar las influencias que determinan los niveles de la renta nacional. Acá ya no es solo de un municipio, ya no es solo una persona, de una familia, sino que es a nivel nacional. Y cómo se utilizan los recursos o cómo se emplean los recursos para cubrir las necesidades. Acá es importante mencionar que dentro de los agregados económicos tenemos la tendencia de la economía nacional. ¿Cómo está la economía? Acá estudia entonces esto, la macroeconomía. Por ejemplo, las tasas de interés, tanto activas o pasivas. También la tasa líder, que esto ya lo regula el Banco de Guatemala. Entonces, no solo depende de una persona, sino que depende también ya de un país en general. Otro de los agregados económicos es el crecimiento de la economía por áreas o sectorial. Y acá podemos enfocarnos en la industria, por ejemplo, la industria azucarera, la industria textil, que son de las más fuertes, ¿verdad? Entonces, ya esto lo regula un país en general. Y ya lo regula a través de, si hablamos de la economía, por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala, que ya generan los indicadores para regular ese crecimiento económico. La evolución y composición de la carga tributaria. No es lo mismo lo que vende una tienda del barrio a lo que vende un supermercado. Porque en función de su carga tributaria o al régimen al que esté afiliado, así será cómo le va a afectar. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Deme un minuto porque hay mucha... Gracias por la espera.
Yo les escribí por ahí, les indicaba que había mucha bulla, pero yo creo que, no sé si me escuchan mejor ahora. Se escucha ahí a don Raúl al fondo anunciando algo. Casi no se escucha. Dice. Hombre, de don Muerte no es oír. Nos interrumpe por acá. Bueno, decíamos entonces que vamos a enfocarnos en la evolución y composición de la carga tributaria. Dentro de los agregados económicos decíamos entonces que no es lo mismo el impuesto que va a pagar una tienda de barrio al impuesto que va a pagar un supermercado de una línea o una marca reconocida, ¿verdad? Esto ya es en función de los regímenes a los que está afiliado por la actividad económica que realiza o por el volumen de la actividad económica que realiza. Otro de los agregados monetarios es la actividad a cargo de los sectores público y privado, es decir, a dónde pertenece entonces la actividad que se está realizando, ya sea al sector público o al sector privado. Regularmente los agregados monetarios están enfocados al sector privado porque de ellos se regula en las distintas dependencias de Estado, llámese Ministerio de Economía, ya hablábamos, Banco de Guatemala, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras, ¿verdad? Otro agregado monetario es el ingreso real y el consumo agregado. Acá pues, ya nos vemos o nos enfocamos en cuanto a indicadores como población y empleo. ¿Cuál es el indicador de desempleo que hay en la actualidad? El consumo agregado, que esto va en función de programas sociales, ya no es solo la actividad económica que usted generó, los ingresos que generaron, sino que va más allá de un consumo, por eso se le llama consumo agregado, porque no solo va a adquirir bienes satisfactorios en función de su actividad económica, sino que ve que otros beneficios posee para adquirir esos bienes. Puede existir alguna forma de cómo usted pueda adquirir algún programa social, ya le otorgan bienes satisfactorios, pero no es que usted los haya adquirido con su recurso económico, sino que este es un beneficio. Entonces no lo podemos en cierta forma cuantificar en un ingreso real, porque usted no generó un esfuerzo humano, que no generó un trabajo para adquirir esos bienes. Otro de los agregados monetarios es el ahorro total, y es que si hablamos de ahorro es una falta de cultura que tenemos regularmente en nuestro sistema. Y alguien dirá, es que no es falta de cultura, puede ser también en función de las necesidades, que también es cierto. Muchas veces tenemos tal vez el deseo de poder generar ahorro de una cantidad, un monto específico, pero en función de las necesidades vemos cómo entonces administramos esos recursos para generar ese ahorro. Esos agregados monetarios también los podemos ver como indicadores macroeconómicos, que acá pues ya vamos a ver temas como la oferta, la demanda, en nuestra próxima clase, el precio, ya que son factores que influyen en un mercado macroeconómico. Ya vamos a ver cómo se comporta entonces este mercado para cubrir necesidades de acuerdo a los bienes y servicios que se van a ofrecer en un mercado específico. Por último, acá tenemos la función de la producción. Solo se los estoy colocando de referencia, ya que eso es una fórmula específica que se utiliza para estudios económicos. Y es que acá nos referimos a la función de la producción. Son siglas. No escuché, ¿qué dijo alguien? Sí, son siglas. Es correcto, es una fórmula. En primera instancia tenemos la fórmula que está por acá, que eso se refiere a la función de la producción, donde F o significa función, es decir, cómo este bien cubre una necesidad en un mercado específico. Para cubrir esa necesidad, ¿cuánto requerimos entonces de recurso humano? ¿Cuánto requerimos de recurso natural? ¿Y cuánto requerimos de capital? Para efectos de nuestro estudio, nosotros no vamos a determinar o identificar la función de producción, pero sí es importante que conozcamos que para generar la función de producción necesitamos conocer cuál es la función de ese bien o producto, qué cantidad de recurso humano necesitamos para generarlo
qué cantidad de recursos naturales necesitamos y cuánto de capital necesitamos para generar esos bienes que van a generar una satisfacción y van a cubrir una necesidad. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? José, adelante. Yo licenciado, con una pregunta, usted, tal vez saliéndonos un poco del tema, ¿usted va a compartir esta diapositiva en la plataforma o nos podría indicar dónde podemos ver más de este contenido en el libro guía, de qué páginas a qué páginas leer o algo así para tener una referencia así más concreta y solo ir a estudiar? Claro, con gusto. Indicábamos a un inicio que yo les voy a compartir la presentación. Adicional a eso, yo les voy a compartir un documento el cual contiene la unidad 2 del libro guía, donde se especifica y se detalla cada uno de los puntos que el día de hoy abordamos. Así que ahí los va a tener para que usted los pueda leer, los pueda consultar en el momento que así lo requiera. Ah, bueno, gracias, licenciado. Con gusto. Catherine. Licenciada, una pregunta. ¿Esta semana ya dejó tarea? Sí, ahorita vamos a entrar en este tema. Bueno, gracias. No tenga pena, con gusto. Vamos a verificar una pregunta que tenemos acá planteada en la lámina principal y nos interroga, ¿qué aprendí hoy? Es una pregunta que nos vamos a estar generando constantemente. Respóndasela a usted de forma personal, individual. ¿Qué fue lo que aprendió el día de hoy? Con todo lo que abordamos, es importante que vayamos reteniendo la información para que esto no se nos dificulte al final, porque veamos que todo tiene relación. Todo es correlativo. Desde la clase 1, la que vamos abordando hasta el día de hoy, todo es coherente, es dependiente un tema con otro, así es que por favor vayamos comprendiendo. Si usted no ha visualizado la información de la clase 1, vaya, repase y vea para que pueda comprender lo que trata la clase que estamos desarrollando el día de hoy. Es importante también lo que consultaba la compañera, tareas. Verificar el material de aprendizaje, les decía, ahí va a estar entonces la presentación utilizada el día de hoy. Un documento PDF el cual contiene el capítulo del libro o el texto guía respecto al tema desarrollado el día de hoy. Tenemos las actividades, tenemos una actividad, la actividad número 3, por favor, verificar y realizar. Cualquier duda me pueden indicar. Existe también el foro de discusión. Vayamos, ingresemos al foro de discusión dentro del menú principal. Y cualquier duda, cualquier consulta, por favor, también por ahí. Ahí está disponible el foro para las dudas que se puedan manifestar durante el desarrollo de las actividades o de la clase. Elmer, tengo solicitud por ahí. Licenciada, una pregunta. Como usted dijo de que iba a subir esa presentación aquí a la plataforma, es donde se encuentra en clase 1 y 2, ¿verdad? Ese es. No, este es clase 3. Ah, o sea que no la ha subido o qué? No, es que les indiqué al inicio que no la había cargado